Comenzamos con un caluroso abrazo para toda la comunidad hispana de los Estados Unidos y Latinoamérica que se conectan con nosotros a esta hora para el chateo. La doctora Samar Jorda está disfrutando de unas merecidas vacaciones, pero el chateo no descansa y hoy tenemos un programa para toda la familia. Comenzamos con una pregunta. ¿Eres de esos que se ha dicho no puedo olvidar a mi ex? Hoy vamos a conversar cómo sacar de tu vida y de tu mente una relación del pasado. Luego sube la temperatura en el chat caliente para saber cuántas veces a la semana debería tener sexo un matrimonio que lleva muchos años casados. Y en la última parte, atención padres, madres e hijos, porque les diremos cómo hablar sin tabúes sobre sexo y en familia. Esto es El Chateo y comienza ya con este clip. Hay personas que cuando terminan una relación sienten que es completamente el fin del mundo, se sienten tristes, se sienten desoladas y se preguntan, ¿finalmente podré olvidar a mi ex? Y aquí tenemos a unos expertos que nos van a enseñar cómo sacar de tu vida y de tu mente a esa relación del pasado. Quiero que me acompañen a recibir, por favor, al doctor Ramiro Serna, psicólogo y sexólogo. Tenemos también a Isabel Restrepo, periodista y motivadora. A mi lado se encuentra con mucha alegría la doctora Amor Cecilia. Y también está con nosotros el doctor Moisés Irizarry, especialista en medicina deportiva. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Cómo saber cuando ya una relación definitivamente terminó y seguimos anclados a ese pasado y no podemos superarlo? Cuando la persona no quiere, porque aquí se trata de una decisión, no quiere dejar de recordar y se atormenta, se tortura con todo aquello que la hace sentir nostálgica, melancólica. Ay, ya no está, ay, cómo extraño esto, cómo extraño lo de más allá. Y esto es altamente perjudicial, porque lo que tú tienes que hacer es decirte, estancándome en ese recuerdo, ¿yo avanzo o yo retrocedo en mi vida? Pero hay personas que quieren hacerlo y sin embargo dicen que no lo logran. ¿Por qué puede ser Bien, esto? lo que pasa es que desafortunadamente por situaciones regularmente desde la infancia, personas que tienen ciertas carencias y tienen una estructuración de apego demasiado fuerte que no le va a permitir desde el inconsciente liberarse para esa condición. Se sienten abandonados y es importante distinguir algo, que a un adulto nunca se le puede abandonar. Solamente la persona, así sea adulta, pero en una condición infantiloide, se siente abandonada. Entonces una persona que no ha podido madurar y trascender, porque si no, suelta, libera. Isabel, ¿es esto algo común en personas que terminan una relación? Yo creo que sí, y creo que muchísimas veces lo que pasa es que idealizamos momentos del pasado que ya no existen. Entonces nos vamos a ese momento donde sentimos toda esa felicidad y ya no la tenemos. Y eso hace que nos sintamos completamente dependientes de esa persona. Pero uno tiene que entender que lo que está en el pasado ya no existe. Ese momento ya desapareció. Entonces es imposible que tú puedas volver a vivirlo. Tienes que dar un paso hacia adelante para crear nuevas situaciones que te produzcan esa felicidad que tenías. Eso quiere decir entonces que hay una gran diferencia entre olvidar y superar. Sí, claramente. Olvidar es bien difícil, te voy a decir. Olvidar, son experiencias que son parte de nosotros y nosotros debemos mirarla como esta experiencia me ayudó a ser quien yo soy hoy. Ahora, ¿qué yo aprendí, qué yo obtuve de esta experiencia? Quiero moverme hacia adelante con lo que aprendí de esto y ser una persona más fuerte, más alegre y poder moverme hacia adelante. Y además tomarlo como lección, lección aprendida, porque uno dice, todo aquello que me pasó negativo me ha hecho una persona más fuerte, le doy gracias a ese que me hizo sufrir, porque ahora soy quien soy gracias a esa tortura china. Y he aprendido la lección y ya tengo como ese Y hay una cosa background. que es bien importante, saber distinguir, dentro de todo proceso de duelo hay una fase que es la de la tristeza, pero cuando ya, como bien lo decías, se ha superado la situación. ¿Cuánto consideras que dura esa fase de Es tristeza relativo. permitida? Es relativo dependiendo el tiempo de relación que tuvo con esa persona, la intensidad y la calidad de la relación. ¿Puede derivar eso en depresión? Sí, sin lugar a dudas, si no se hace un buen acompañamiento, si no se hace un buen procedimiento, sí. Pero ¿cómo saber que la persona ya realmente lo ha superado? Cuando puede recordar a la persona o los hechos compartidos con ella y no le da ni tristeza, ni dolor, ni rabia, ni ira.
Entonces Así quiere es. decir que ya la persona está en paz consigo mismo y puede mirar tranquilamente a los ojos a esa otra persona o los recuerdos y fluir amorosamente y de pronto abrirse a una nueva posibilidad. Eso es algo que les quería preguntar. Hay factores quizás que evitan que uno se recupere más rápido, ¿no? El ir a lugares que asistías con esa otra persona o de Ay, repente tener sí, algún sí, recuerdo en sí. casa, Y- quizás y personas mirar o el amigos en Facebook. común. Ah, Ay, que claro. eso lo hacen todos, pero ¿para qué lo hacen, por favor? Es Si no nocivo quieren eso. sufrir, ella está ahí, ay, a ver, su Facebook, a ver con quién está saliendo, o él, ay, mírale esos hombres que se le acercan, y entonces están todo el tiempo torturándose porque quieren saber si esa persona ya está enamorada de otro u otra, y eso es negativo. Era más fácil altamente entonces cuando negativo. no había redes sociales. Sí, y yo creo que hay otro espacio que a mí me ha funcionado y es fortalecerse mirando la grandeza que hay dentro de ti. Porque muchas veces dependemos mucho de esa relación y no nos damos cuenta que estamos perdiendo esa grandeza. Cuando tú eres feliz contigo mismo, es más fácil que sueltes cualquier tipo de relación. Claro. Entonces yo creo que ese es un consejo, a mí me ha funcionado y creo que le puede funcionar a cualquier persona. Doctor, te hago una pregunta. Por ejemplo, tú que trabajas en una clínica con muchas personas, si hay dos personas que estaban vinculadas sentimentalmente y de repente rompen esa relación, ¿se hace cómodo en un ambiente laboral estar con un ex? Te voy a decir, muchas veces no, muchas veces es difícil, sobre todo si las personas han estado todo el tiempo juntas, llegaron a trabajar juntas, se fueron del trabajo juntas. Yo he tenido empleados que han estado juntos en una relación y yo les recomiendo, vengan en carros separados, no almuercen juntos, almuercen con sus amistades, tú llegas a la casa, tú ve al gimnasio para crear una vida plena y saludable tuya, para tú poder tener una vida plena y saludable en una relación. Así es. ¿Hay riesgos de recaer, de volver a buscar a esa persona? Quizás te sientes solo, te sientes un poco si no se ha desamparado. hecho una buena elaboración del duelo, y es importante destacar que la elaboración del duelo es un proceso interno, subjetivo y muy profundo, que puede ayudarse con terapia para que efectivamente se adelante el proceso, pero es importante, por ejemplo, trabajar de manera integral con la persona. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo a mis pacientes les recomiendo que escriban 3 cartas, una carta con todo lo positivo de la persona, una carta con todo lo negativo y una carta de despedida. Generalmente la carta de lo positivo y la de despedida yo le digo que la queme y luego que se conserve con la carta de lo negativo, porque generalmente cuando estamos en una elaboración de un duelo tenemos una amnesia selectiva, se nos olvida todo lo malo y nos acordamos de lo positivo. Ay, como hicimos del amor de rico en la cocina, ay, tal cosa. Pero cuando realmente nosotros nos damos la oportunidad de hacer una buena elaboración de duelo, y otro elemento muy importante, poder llevar ese duelo a la elaboración desde lo corporal. ¿A qué me refiero a esto? Con algunas actividades que involucran el cuerpo, danzar, terapia de grupo, donde elaboras emocionalmente y corporalmente. Terapia porque de el la Pero, cuerpo- risa. pero ¿qué pasa con eso Está buena de la terapia de la la risa. gente habla mucho, déjame recordarme solo siempre de lo bueno y no de lo malo? Tú nos estás invitando un poco a acordarnos de lo malo para despegarnos. Sobre todo en la primera parte de la elaboración del duelo es muy importante porque, como les digo, tenemos una amnesia selectiva y estamos recordando generalmente lo positivo y eso nos ancla más para poder resolver el duelo. Claro, pero Y peor. evidentemente es una situación difícil. Yo les quiero preguntar si se hace tan difícil por la costumbre o porque el ser humano se resiste a los cambios. Porque nos resistimos muchísimo a los cambios, porque nos llenamos de apegos, porque vuelvo y repito, ponemos la seguridad de nosotros en otras personas. Eso es típico de los seres humanos, es algo que hacemos normalmente, pero obviamente es algo de lo que tú puedes salir siempre y cuando tú aprendas cuál es tu lección. Siempre que viene una persona a tu vida, viene a dejarte una lección, viene a dejarte un espacio en el que tú tienes algo que aprender. Lo importante Así es que es. lo aprendas y puedas seguir adelante para que más adelante no se te vuelva a Y el presentar esa desapego es persona. el camino de la solución. Y voy a repetir, para quien se le olvidó, mi célebre eslogan, que todo el mundo apuntó en aquella oportunidad, pero hace muchos meses. Te perdono, me libero, te bendigo y te dejo ir. Eso es un bellísimo mensaje. Me hablaba de gente que deja algo bueno, pero yo quiero hablar en la próxima parte de una pareja que ahora son ex y dejan un hijo. Eso es en la próxima parte cuando sigamos chateando en este programa que está candente y se llama El Chateo. Ya venimos.
Estamos ya de regreso con el chateo tratando un tema súper interesante. De hecho, decían que un ex es una X, ¿no? La gente lo quiere como anular por completo y es justamente para esas personas que no pueden sacarse al ex de la cabeza. A ver, la primera fase, digamos que es la aceptación. Aceptar que ya la relación no funciona Sí, con ya esa no persona funciona, y que hay que tomar medidas. Pero dejamos en el bloque anterior una pregunta que quiero retomar. Y es, ¿qué pasa cuando esos ex tienen algo que los sigue vinculando de por vida, como un hijo, por ejemplo? Como un hijo, por ejemplo. Bueno, de todas formas, yo pienso que al haber la separación de la pareja, sí, uno no se separa de los hijos, y mucho menos a nivel energético y emocional. La idea no es solamente sacarse a la persona de la cabeza, sino del corazón y del cuerpo incluso, porque muchas veces la seguimos como recordando a nivel orgánico, y por eso terapias como las constelaciones familiares te ayudan mucho a desarraigar. Y la palabra es bastante contundente porque te saca de raíz esa conexión que tenías con esa persona para poder entonces avanzar más en libertad. Pero siempre es muy importante hacer varias claridades, que así una persona de las dos haya hecho algunas cosas de pronto que podamos considerar inapropiadas, no es una cuestión de buenos y malos, es simple y llanamente un asunto en el que ya no podemos compartir más, entonces vamos cada uno a avanzar por nuestro camino, y así no tengo que darle una mala imagen a la persona, al hijo, sobre lo que fue la persona con la que yo viví tanto tiempo y compartimos hasta tener un hijo. Claro, Entonces, tomando ese tema de agarrar cada quien su propio camino, ¿no? ¿Cuándo consideran que es el tiempo saludable o apropiado para empezar a salir con otras personas? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Di tú primero. Te voy a decir, yo tengo una capacidad de regeneración increíble. Ah, mira. Y yo digo, Por cuando aquello de la medicina. Eso también. Pero yo cuando yo terreno. rompo con una persona, yo rompo con una persona luego de haber intentado hasta lo último. Y cuando rompo con una persona, yo me digo a mí mismo, me voy a deprimir por 24 horas solamente. Y el día después yo voy a buscar todo lo positivo y voy a decir que yo tengo, voy a dejar eso a un lado y voy a comenzar a salir y voy a comenzar a conocer gente, porque uno conoce gente todo el tiempo. Tú no Claro, debes pero de eso privarse de lo dices, digamos, de la boca para afuera, pero realmente funciona así, ese duelo dura 24 horas, o la cabeza dice una cosa y el corazón dice Te otra. voy a decir, para mí sí, porque yo ya tuve ese duelo durante todo el tiempo que estuve sufriendo para tratar de arreglar el problema. Ah, exacto, o ya, sea, ya, es ya, que claro. el duelo Era empieza como un no solamente en preámbulo el de momento ese en que hubo duelo. la separación, sino muchas veces dentro de esos intentos por rescatar la relación, y cada vez la persona se va convenciendo de que definitivamente puede esto no va a funcionar, entonces ya va haciendo ese desarraigo, y obviamente que entonces el duelo va a ser mucho más potable, más transitable, en la medida en que ya has venido tomando conciencia de que no va a funcionar, y entonces en ese orden de ideas puedes apuntar a empezar a caminar nuevos senderos, porque muchas veces el problema no es el de la persona que se siente sola, sino que sintiéndose sola se siente desolada. Mira, pero me gustó mucho esa frase, Isabel, y te quiero preguntar, cuando hay alguien que empieza a caminar por otro sendero, entiéndase salir con otra persona, pero todavía te acuerdas de ese ex, o sigues pensando en ese ex, tampoco es saludable. No, claro que no. Ay, Imagínate. por eso aquello de sería un clavo saca totalmente otro Hay clavo. una- no, pero es que Pero pasa, ¿no? hay un asunto, sí, no, y eso es bien importante esto. Un clavo tal vez no saca otro clavo, pero de pronto un martillo o una pinza sí saca ese clavo. O sea, una persona con un nivel más elevado que de pronto ya... y entonces si Un uno clavo llega más con grande, honestidad en esa quizás. persona y le dice, mira, ¿sabes qué? Estoy terminando una relación o terminé una relación y quiero darme la oportunidad, y ser conscientes y consecuentes. Y muchas veces cuando las personas hacen un acompañamiento integral, se leen unos buenos libros, asisten a terapia, entonces obviamente que eso le da una más buena solidez, una buena base a esa nueva relación que se está estructurando. tenemos dos posturas. Exacto, y yo no creo que hay una diferencia muy grande entre una persona que deja una relación habiendo hecho un trabajo interno, como dice él, de terapia, de libro, de crecimiento personal. No es lo mismo tener todas esas herramientas disponibles que le van a decir a tu mente qué hacer, que ahí ya tú puedes aplicarlas, que una persona que jamás haya trabajado nada de eso. Claro. Entonces el duelo obviamente va a ser completamente diferente. Una persona evolucionada es una persona que va a decir, bueno, hasta aquí, que aprendí, y va a ir hacia adelante, y va a recordar a esa persona, como ella dice, desde el perdón, desde el agradecimiento, desde esa luz que esa persona en algún momento te puso en tu vida. Así es, y dependiendo de cada caso, entonces tenemos dos posturas. Aquellos que postulan que hay que sanar primero antes de ingresar a una nueva relación, y que tienen razón. Que es Y ideal. también tienen razón aquellos que dicen que el clavo saca otro clavo. ¿Por qué? Porque uno se reanima cuando se da cuenta, y no que la autoestima está toda aplastada, sino que uno se reanima Pisoteado, claro. cuando se da cuenta
la que puede ser admirada nuevamente por otras personas, cultivar relaciones amistosas y terminar en una nueva relación, pero no de un momento a otro inmediatamente, porque hay que, como decía Ramiro, decirle a esa persona nueva que llega a tu vida, mira, estoy saliendo de una relación y si tú quieres salir conmigo, todavía no estoy totalmente curada de lo Claro, es anterior, algo pero maduro, espero, conversarlo, ¿no? exacto, espero Claro. recuperarme. Y es importante salir con una persona, no para que esa persona te ayude a olvidar a la otra persona, sino porque tú quieres vivencias que te Nuevas. claro, vas a trascender y eso es lo que te va a ayudar a olvidar el pasado. Excelente. Y hay Dejarlo una ahí. cosa muy importante que yo siempre recomiendo en los momentos de ruptura. Así como cuando tú siembras una semilla en la tierra, primero se fundan las raíces antes de salir el tallo. De igual manera, yo pienso que el aspecto social, y más hoy con las redes sociales, hay que ser prudente en ese sentido. Porque una ruptura, una relación de pareja no es como si ya hoy se cortó y listo, no. Siempre es como en esas películas en que un puente colgante se está cortando, hay van rastros, fibras, van quedan fibras. rastros. Y entonces en la medida en que tú vas haciendo ese proceso, y si obviamente con esa persona que estás conversando van dando una buena base y te das cuenta que en algunos aspectos, porque yo no pienso que nadie haya mejor que nadie, sino simplemente distintos, y en ese orden de ideas entonces podemos desde ahí fundar una muy buena relación. Ya una vez que la relación se termina y que la persona lo acepta, como estuvimos comentando, desde el perdón, desde el agradecimiento, hay gente que se refugia quizás en el trabajo y se vuelve como workaholic, o gente que consigue como un nuevo enfoque. ¿Es eso también saludable? ¿Es una vía de escape? Si es una negación precisamente porque quedó con unas heridas muy fuertes, entonces hablaríamos de que no es saludable. Ahora, si la persona siendo consciente, tiene un buen acompañamiento y dice, bueno, me quiero dar este chancecito de reforzar estos aspectos, fortalecerme en la parte financiera, en fin, está bien, pero que evalúe muy bien si no es una negación lo que está haciendo con ello. Llamarse a sí misma, que es lo principal, que cada quien se pregunte, esta etapa que me voy a dar de descanso, este break que voy a tomar entre una relación y otra, no será lo más aconsejable, ya que si vengo cambiando de pareja como quien cambia de vestido o de camisa, hay algo malo en mí, yo tengo algún problema. Entonces yo tengo que sanar primero y decir, ok, ¿quién soy? ¿Qué estoy ofreciendo a ese potencial candidato o candidata, ¿no? Dependiendo del género? Entonces, si yo soy la persona ideal, si yo soy la persona correcta, aparecerá la persona correcta. A mí me gusta pero mucho si no la palabra- aparece, porque Exacto. yo no lo soy todavía. Claro, a mí me gusta mucho esa frase de sanarse a uno mismo, pero si pudiéramos dar una breve receta, yo sé que no es tan fácil como mezclar ingredientes, pero ¿qué pudiéramos hacer para que una persona que esté pasando por esta situación realmente sienta que está haciendo algo concreto para sanarse a sí mismo? Sí, yo pienso que si hace un abordaje integral, lecturas de libros, hay películas que te van a ayudar, hacer viajes para sí mismo, me explico, donde te das la oportunidad de tener un crecimiento personal, espiritual, o sea, romper ciertas fronteras de su zona de comodidad, entonces en ese orden de ideas la persona va a crecer como persona y en virtud de eso va a estar, digámoslo así, en un nivel más claro, más centrado en sí mismo para una nueva relación. Yo creo que el dolor hace que uno cambie de manera abrupta. Entonces, crear hábitos diarios en tu vida que te hagan realmente acercarte a tu nueva evolución. No puedes esperar que las cosas te cambien si tú todos los días no trabajas en algo que te va a llevar hacia adelante. Dígase, llámese, afirmaciones en el espejo, yoga, meditación, ejercicio, tener relaciones sociales saludables, trabajar y ser organizado en mis finanzas. Cuando tú realmente generas esos hábitos es cuando realmente puedes sanarte Claro, fácilmente. le vuelves a dar como en el orden día a a tu día. vida, ¿no? Y como dice él, saliendo de la zona de confort. Hay un asunto que quiero destacar también en ese mismo sentido, y es el hecho de que cuando la persona efectivamente está en ese proceso elaborativo de su duelo, entonces se va dando la oportunidad de comprender una cosa bien clara, que es que la vida de pareja es parte de la vida de uno, pero no es exclusivamente la vida de uno. Decía Bertrand Russell que entre más cosas le interesan a una persona saludablemente, mayores probabilidades tiene de ser feliz. Entonces comprende, ok, la vida de pareja es parte de mi vida y es una parte muy importante. Yo como sexólogo y como psicólogo destaco y recalco Claro, es parte la de lo que importancia. somos. Sí, y es una parte muy significativa, Muy importante de ¿ya? lo que somos. Pero tampoco es Lo la único, vida lo entera. más- lo Lo único que único, existe. no, no, no. Y si te falla, te mueres. No, No. Y yo lo resumo de esta manera, yo digo, yo quiero ser una persona, quiero y debo ser una persona completa y no necesitar a alguien o algo que me complete.
Y hay un asunto bien importante en ese sentido. Hay una profesora de nosotros cuando estudiaba sexología que decía que el papá de ella creía tanto en el matrimonio que llevaba 5 matrimonios. Porque cree mucho en el matrimonio. Yo conozco a una persona que también va por el mismo camino, sin embargo hay que conocerse, hay que quererse uno mismo, perdonar esa relación del pasado y sobre todo cuando tenemos algún problema es bueno salir de nosotros mismos y hacer algo bueno por los demás. Excelente Claro que este sí. tema, en la próxima parte subirá la temperatura con nuestro chat caliente, seguimos más de El Chateo. Y seguimos con más del programa que te conecta y por supuesto siempre da respuestas a tus preguntas, El Chateo. Y en esta parte hemos recibido algunas preguntas de nuestra audiencia para el chat caliente y la primera dice así: ¿qué tipo de lubricación se debe usar cuando se pierde la virginidad siendo ya adulta? Rápido. Bueno, sí, hay varias cosas en ese sentido y es importante entender que cada ser humano puede reaccionar de manera diferente. Entonces, hay veces bueno tener la prescripción médica, por decirlo de alguna manera, un buen ginecólogo, bien. Pero en términos generales, en el mercado se consiguen muy buenos lubricantes que no producen alergia y que entonces van a contribuir. Se llaman Pero, lubricantes vaginales. claro que sí. Hay que decirle O a la gente íntimos. porque vayan a Sí, van a ir buscar comprar el otro tipo carro. de lubricantes. Claro, Perfecto, hay que ser excelente. específico. Sí, sí, y se consigue generalmente en las tiendas de juguetes sexuales o en farmacias. En farmacias. En fin, entonces, pero es bien importante tener en cuenta también que muchas veces la resistencia psicológica desde el inconsciente es lo que le impide a la persona naturalmente lubricar. Y si se hace un buen trabajo integral y tiene un buen iniciador sexual, ¿qué es un buen iniciador sexual? Un hombre que la acompaña, que le va ayudando. Si estamos hablando de la mujer que va a tener esa dificultad, entonces obviamente que va a facilitar el Y proceso que le dé mucho tiempo al preámbulo Claro, pero para que definitivamente ella pueda ya estar no es algo que excitada. está relacionado a la edad. No necesariamente, la verdad, sí hay unos cambios etarios, ¿verdad? Pero como bien ellos dijeron, muchas veces con el preámbulo y jugar y tocar, y a veces en el momento de la calentura, oye, hasta con la saliva. O sea, uno dice... así es No dio sencillo. tiempo de conseguir el Sí, 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 lubricante. No, y de hecho, la y no, saliva incluso, funciona, por ejemplo, ¿no? yo recuerdo un caso de una Orgánico. paciente que yo tuve que ella, cada vez que empezamos a hablar de la sexualidad, ella se le secaba la boca. Y lo que dice en el libro Equivalión es cierto, como es arriba es abajo. Déjame y ella tomar- empezó déjame a tomar agua. comer Por si chicle, acaso. tomar agua y cosas así. Empezó a relajarse y efectivamente ojo, y bien interesante porque en el consultorio ella estaba con su esposo, yo le di media vuelta a la silla y le dije a él, métele el dedo en la boca. Y eso tuvo una reacción en ellos bastante impactante. Sí. Al otro día me llamaron, pudimos tener Que fue relaciones perfecto. sexuales, que Ay, fue qué perfecto. bueno. Vamos a la Porque próxima realmente- pregunta Qué bien. y dice así: ¿debo decirle a mi pareja que dura poco durante el acto sexual y que siempre me quedo con ganas? La visión femenina es, la respuesta femenina sería, desde la perspectiva nuestra, de lo que creemos y los prejuicios, no. ¿Por qué? Porque creemos que el hombre tiene un ego demasiado grande y lo vamos a ofender y se va a sentir como disminuido en su capacidad amatoria. Pero la respuesta correcta sería sí. Todo depende de cómo se dice, lo que se tiene que decir, la manera en que se dice, porque si se le dice, oye, tú duras tan poco que me dejas en la luna y no Que te ni me- preocupas que por ni me mí. enteré, que pero no-". ¿cómo lo diría Claro. usted, por ejemplo, doctora, que maneja tan buen verbo para ese tipo de cosas? Muchas gracias. Yo le diría, mi amor, yo sé que a ti te encanta llegar rápido, los quickies son tu especialidad. A mí también me gustan mucho, querido, pero la verdad que si pusieras un poquito más de tiempo en este momento de pasión, yo quedaría mucho más Te voy a satisfecha. decir Claro, cómo no lo es diría lo que yo. se dice, sino cómo se dice. Claro, porque si, como dice la doctora, según como se lo diga, o si Sí. hay un asunto muy trágico en las relaciones que dicen, no, pero es que mi marido anterior duraba más o alguna cosa, entonces Las obviamente que comparaciones esas son comparaciones- inevitables. Yo he tenido casos de hombres que he atendido que han estado bastante afectados porque realmente no les han dicho de la manera apropiada Claro. la situación. Entonces, Y te voy a esto- decir, a mí me gusta ponerme en los zapatos de la otra persona y decirle, ¿sabes qué? Aunque no sea yo el del problema, le voy a decir, ¿sabes qué? Vamos a pensar qué podemos hacer juntos para que duremos más. Claro, si es una persona que tú quieres, buscas la manera de cómo decírselo sin herir, ¿no? Porque Así es es. un tema susceptible. Así Claro. es. Sí, Excelente. sí, sí, Vamos a sí. la próxima pregunta y tiene que ver con la incertidumbre. Y dice así: tener una gran diferencia de edad con mi pareja hace que tengamos un futuro sexual incierto. Depende de cuán grande sea la diferencia de edad. Yo no sugiero más de 10 años de ella hacia él, o sea, que ella sea 10 años mayor. Tal vez en el caso del hombre 10 años mayor no haya menor problema, pero lamentablemente en la sociedad tan erotizada en la que vivimos y con la competencia que existe, la mujer se vuelve muy celosa. El problema son los celos femeninos,
no el que el hombre le vaya a ser infiel o que el hombre sea bueno o malo en la cama o que vayan a tener una buena relación sexual. Es cómo se va a comportar ella. Si ella se comporta celosamente, eso va a influir sobre su performance sexual. Claro, Y, porque de hecho, la gente va como preocupada al acto. sí, lo que pasa es que hay un asunto bien importante y hay que entender que la sexualidad no la podemos reducir a la genitalidad. Y cuando la pareja, por ejemplo, se trabaja íntegramente, hacen ejercicios de meditación, tienen una buena dieta y cultivan apropiadamente la sexualidad, pueden durar mucho tiempo incluso porque no dejan perder lo que es el erotismo. Ese erotismo va más allá de la genitalidad y esa diferencia de edades en última instancia se diluye. Porque de hecho Deepak Chopra habla de que existen 3 tipos de edades. Está la edad cronológica, que es la que nos muestra el ID. Está la edad orgánica, cómo funciona el organismo, y obviamente la edad espiritual. Y obviamente que las unas tienen influencia sobre las otras. Si abordas desde la perspectiva trascendente y espiritual, puedes sentirte supremamente joven y efectivamente funcionar apropiadamente. Claro, eso es lo ideal, pero si por ejemplo una chica joven tiene la sensación de que como su pareja ya es mayor, llegará algún momento en el que ya no pueda lograr una erección. Y es la Y realidad. y eso le genera incertidumbre. Y es la realidad, pero afortunadamente hoy día hay mucho que se puede hacer en la medicina para ayudar en esos casos. Así que educación, entendimiento, comprensión entre ellos puede llevarlos a donde ellos quieren llegar. Otra pregunta también bien interesante para parejas ya maduras y dice así: ¿cuántas veces a la semana se debería tener relaciones en un matrimonio que lleva muchísimos años casados? Interpreto esa risa, la interpreto como todos los días, 2 veces al día. Es que cuando vienen las parejas conmigo, todos dicen, doctora, es que cuando leemos las revistas y vemos los medios, todo el mundo está haciendo el amor todos los días y nosotros solo lo hacemos una vez por semana porque llevamos 15 años, 10 años de casados, lo que sea, ¿no es cierto? Pero eso no es tanto. Una vez por semana es la norma. ¿Qué quiere decir la norma? No lo normal. La norma es lo que la mayor parte de las parejas que tienen más de 10 años o alrededor de 10 años de casados están porque ya tienen hijos, porque tienen 1.000 ocupaciones, están Rutinas. cansados y además les satisface, con la vez por semana están satisfechos. Pero les pregunto, ¿es preocupante cuando pasa de repente una semana y esa pareja Lo que no es tiene preocupante relaciones? es cuando hay una disonancia en la pareja, cuando el uno quiere mucho y el otro de pronto no tanto. Entonces ahí donde de pronto tienen que hacer que se confluya y puedan manejar los ritmos en su sexualidad. Y obviamente que se puede trabajar, porque así como nosotros, cada órgano que estamos de pronto sin utilizar se atrofia, obviamente que la sexualidad también hay que saberla cultivar, basada, fundamentada en el amor, en la parte erótica, las caricias, en fin, todo el preámbulo, y eso va a contribuir a que la pareja se esté expandiendo continuamente. Eso me gustó. Vamos a cultivar para que nada se atrofie. Y la última pregunta dice así: ¿cómo debo reaccionar si la pareja de mi mejor amiga me escribe a escondidas? Bueno, de frente. De frente, confrontando. Claro, confrontando y diciéndole a esa persona, primero, que te respete, que no te esté escribiendo detrás, y yendo donde tu amiga a decirle lo que está pasando, porque todo lo que comienza debajo y por espalda siempre se va a saber y nadie va a saber que tú no tenías la culpa, así que hay que enfrentarlo. Y te añado yo, si la pareja de mi amiga me escribe a mí, le voy a decir a mi amiga, oye, tu pareja es homosexual. Bueno, ya eso es entrar en otro terreno. Ha estado bastante hot e interesante este chat caliente. Y si usted en casa tiene algunas preguntas, que seguramente las tendrá, nos puede escribir a través de nuestra cuenta, @piso bajo el chateo, con el hashtag debate el chateo, para que aquí se puedan debatir esos temas que a usted tanto le interesa. Pero no se despegue del televisor, porque en la próxima parte tenemos un tema familiar con estos expertos que estoy seguro que les va a encantar. Ya venimos. Seguimos con el chateo y a veces puede ser un poco difícil hablar de sexo, aunque nuestros expertos se sienten bastante cómodos con el tema, pero sobre todo cuando es momento de hablarlo con los hijos. Y quiero que en esta parte tratemos el punto de eliminar los tabúes al momento de hablar de sexo con los hijos. ¿A qué edad se debería comenzar a tener con los chiquitos de la casa este tema? Yo Mire. sé que Ramiro y yo vamos aquí a tener una pequeña confrontación. ¿De quién quiere comenzar antes? No, está bien, hay un asunto. Por ejemplo, para mí, los mismos niños van mostrando las pautas. Y hoy en día estos muchachitos que se están entrando en internet de una cosa y la otra, obviamente, como el niño que en la mesa del comedor le dijo al papá, bueno, ¿y qué son los preservativos? Y el papá le dio toda una cátedra sobre lo que eran los preservativos, cómo utilizarlos. ¿Y por qué me preguntan? No, porque aquí dice la salsa de tomate sin preservativos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros nos anticipamos sin mirar
mirar el contexto, ¿ya? Ahora, lo otro que yo pienso, y es conveniente que nosotros empecemos a diluir tantos eufemismos, es decir, utilizamos palabras inapropiadas para hablar claramente de lo que es. Cuando le preguntas a mis estudiantes, les decía, bueno, ¿cómo se le dice vulgarmente al pene, a la vagina? Te dan un montón de nombres, peluche, una cantidad de cosas. Claro, ya les cae digo, como en ordinariedad. háblame de cómo se llama de otra manera el codo. No saben, Claro. porque utilizamos eufemismos para distraer la atención. Y yo creo que es importante que seamos claros, obviamente en un lenguaje apropiado y ajustado a lo que son las etapas de desarrollo de ellos, que ellos van reclamando, van preguntando. Claro, ya estamos claros entonces que depende de la edad de cada niño y cada uno pues va avanzando en ese contenido a medida que crece. Pero por ejemplo, y sin entrar en machismo o en feminismo, ¿debe la madre hablar con la hija sobre sexo y el padre con el hijo o indistintamente, no importa quién converse sobre el tema? Bueno, tenemos que recordar que a veces tenemos un padre que está solo con los dos hijos, el hijo y la hija. O sea, lo importante es que tengan buena comunicación. Cuando ellos vienen a mi oficina, yo les hablo como son partes del cuerpo. Y igual que son partes del cuerpo, como bien había dicho, igual que el hombro, igual el pene, igual la vagina, asimismo las actividades. El ejercicio, está el sexo, está... Y lo voy comentando de la manera más casual porque hay que demistificarlo en la sociedad de nosotros. Es verdad. No sé si llamarlo comodidad, pero creo que hay algunos padres que prefieren que ese tema se toque en la escuela. Y eso es lo que está pésimo, En vez de porque de tocarlo en atención, casa. aquí viene el punto que yo quiero aclarar, porque muchas mamás que vienen conmigo me dicen, pero doctor, el niño va a entrar al pre-kinder, por ejemplo, al pre-kinder y va a estar con otros niñitos, y será oportuno porque va a ser muy prematuro si le hablo de sexo. Este es el momento perfecto para hablar de sexo es cuando van a salir a la calle, vamos a llamarle salir a la calle, ir a tener relación con un montón de otros niñitos que no sabemos qué familias tienen, no sabemos las costumbres de esa familia. O qué no tanto de sabemos- sexo saben. Exacto. Y entonces, si ese niño o niña no está preparado para poder reaccionar cuando le digan cosas o quieran tocarlo o tocarla, por ejemplo, es porque nosotros como padres no estamos cumpliendo nuestra función. Es nuestra función. Yo como mamá de una niña de 7 años les puedo decir que definitivamente, a pesar de que uno no quiera abordar ese tema, yo la veo a ella y la veo demasiado inocente. Claro. Pero hay ciertas actitudes que me dicen a mí que ella sabe más de lo que yo creo que ella sabe. Entonces es Importantísimo. más importante que uno aborde, como me tocó el otro día abordar, no he ido tan al fondo, ¿Qué actitud, porque por todavía ejemplo, como mamá me da susto. ¿Con qué actitud, por ejemplo, de tu niña, y te lo pregunto con mucho respeto, tú puedes saber que ella está en conocimiento del tema? Por ejemplo, cuando el papá y yo cerramos la puerta del cuarto. Mm. Entonces ella comienza a reírse. Y dice, ¿y ustedes qué estaban haciendo? ¿Y ustedes por qué cerraron la puerta? ¿Y Wow. ustedes qué hacen? O cuando yo me voy a bañar y mi papá va a ir contigo o no va a ir contigo. Entonces ahí yo estoy viendo que esa chiquita sabe un poquito más de lo que yo creo que Claro, ella claro, sabe. claro. Y muchas veces nos da miedo afrontarlo por lo mismo, porque veo esa inocencia en su cara y digo, de verdad tengo que afrontar este tema con ella, pero definitivamente lo tengo que hacer, Pero porque ya si le no ella va a hablaste, recibir ya le mala hablaste, información. En Ya le estos hablaste. temas pareciera que los chiquitos pues tienen a veces como más Sí, confianza no, que de los hecho mismos muchas padres, veces yo ¿no? No lo les planteo. importa. Tienen Yo esa lo planteo, curiosidad lo y que pasa ya. es que muchas veces nosotros tenemos más bloqueos que ellos mismos. Sí. Y el problema es de nosotros los padres, que no somos capaces de trascender eso. Y muchas veces entonces después nos enojamos porque ellos no han resuelto lo que nosotros tampoco. Y entonces, ¿cómo hago yo para irme resolviendo? Primero me trabajo yo, veo que puedo hablar con claridad. Yo lo digo porque también tuve la experiencia de quedarme con mis dos hijas cuando yo me divorcié, 5 y 6 años, y yo les hice todo el acompañamiento en su crecimiento. Yo estaba estudiando sexología, yo tenía los libros de sexología, y ellas me preguntaban, y yo con toda la tranquilidad y naturalidad, mire, Les y esto, contestaba. sí, sin ningún inconveniente. De hecho, luego alguien me decía, bueno, pero tus hijas te tienen mucha confianza. Mi hija me decía, pa, si yo veo que usted quiere lo mejor para sus pacientes, ¿cómo no va a querer lo mejor para mí qué que soy bonito. su Claro, hija? qué bonito Claro, planteamiento. porque de Sí. alguna manera estamos buscando precisamente es ayudarles a que ellos estén más claros. Pero fíjate, si no en todos los hogares hay tanta madurez y tanta confianza en el tema, ¿cuándo se sabe cuándo hay que acudir a un profesional para que canalice un poco esta comunicación y esta confianza Yo- que debe haber entre padres e hijos? Yo diría que cuando tú te empiezas a sentir mal, necesitas ir a que Sí. te ayuden. Sí, Sí. si tú te estás Sí. sintiendo mal, es porque hay algo que no es resuelto. Sí. Y entonces vas a buscar un profesional con ética, con altura, que sea una persona bien preparada y que te pueda orientar con todos los argumentos teóricos, vivenciales, para que tú puedas trascender esa dificultad. En efecto, yo tuve una conversación así con una paciente que me dijo, yo no me siento suficientemente cómoda porque no sé lo suficiente. Y yo digo, ok, busca educarte pronto, porque tú debes sentirte que estás hablando de una hamburguesa y cambiar y hablar de sexo y cambiar y hablar de un helado así de fácil como si no fuera nada. Así de cómodo debes sentirte para poder hablar con tus hijos. Claro, una de el las problema son primeras, los tabúes, una de ¿no? las primeras preguntas que tiene que ver con tabúes es
cuando te preguntan de dónde vienen los bebés, cómo nací yo, ¿cómo se lo explicas a un niño de 5, a un niño de 8 o a un niño de 10? ¿La versión cambia o hay que utilizar siempre desde el principio la versión original y real? 10 es demasiado tarde, o sea, tiene que ser el de 5. Sí, sí, claro. Y de hecho, hay un video que es Bueno, clásico. quizás hay gente que dice, no, la cigüeña, que siguen pensando No, no, como en no. la cigüeña Hay un durante video muchos clásico, años. se consigue fácilmente en YouTube y que se llama ¿De dónde venimos? Y es en caricaturas para que los niños entiendan realmente cuál es ese proceso y lo hacen de una manera muy amorosa, muy respetuosa y muy digna. Entonces, en ese sentido, no hay ningún inconveniente desde cualquier edad. Ellos empiezan a preguntar y desde ahí le vas dando la información. Siguen preguntando todavía cuando se bañan con los padres, ¿y eso qué es? ¿Y eso por qué es así? ¿Y eso por qué está así? Sí, claro, ellos preguntan y lo importante es responder, así como mira, muéstrame los dedos de tu mano, son distintos a los míos y cada parte del cuerpo es distinta, la mano mía es más grande, todo mi cuerpo es más grande, en fin, no tiene que sentir angustia porque hay veces ellos empiezan desde el parámetro comparativo. ¿Ya? Y ¿por qué tiene esto y yo no lo tengo? Claro. Entonces, bueno, porque Hay que cuando explicar. crezca así se le va explicando. Claridad ante todo. Y tal vez lo más importante que haya que hablar con los niños es la prevención del acoso, del abuso sexual. Entonces hay que decirles con toda claridad, tu cuerpito te pertenece a ti y hay determinadas partes, llamadas partes íntimas, que en el caso de un niño es el pene, en el caso de la niña es la vagina, que nadie, ni siquiera mamá, ni siquiera papá pueden tocar. Esas son tus partes, solo tú las puedes tocar. Entonces cuando alguien se te acerque y te quiera tocar esa parte o haga algún intento de abrazarte de una manera inadecuada, tú gritas, te defiendes, acusas, porque el problema es la amenaza de que supuestamente los niños no pueden hablar por X o por Y. No, hay que quitarles esa idea de la Esa cabeza idea. para Claro. decirle que acudan a buscar ayuda. Y me ha gustado mucho, doctora, que haya hecho referencia a este tema, porque justamente en la próxima parte quiero conversar sobre cómo se trata el tema de los anticonceptivos con los jóvenes. Pero eso es en el próximo bloque, porque seguimos con más de El Chateo y estos temas que están interesantísimos. Ya venimos. Continuamos chateando en este programa que toca temas tan interesantes y sobre todo ofrece soluciones, y hablábamos sobre el eliminar los tabúes a la hora de hablar de sexo con los hijos, y ya llegamos a la parte de la adolescencia y los métodos anticonceptivos. ¿Cómo se puede abordar este tema sin que los hijos sientan que se los está incitando a tener relaciones y a probar esos métodos? Te voy a decir, para mí como médico yo tengo la responsabilidad y la obligación de a todos los pacientes míos adolescentes que tengo, yo tengo que hablarles de anticonceptivos, quiéranlo los papás o no. Y yo se lo advierto a los papás, yo les digo, este es el momento tuyo de salir del cuarto, este es el momento de hablar con tu hijo. Y si no les has hablado, me toca a mí informarle a ellos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un hijo hace una pregunta, pero quizás la actitud del padre es evasiva o no da una respuesta concreta y todavía quedan como algunas interrogantes? Sí, ahí es donde yo pienso que sin lugar a dudas se necesita el acompañamiento terapéutico para ese padre, ya tiene que resolver eso. Y complementando lo que estaban mencionando, por ejemplo, hay que tener en cuenta el género. Por ejemplo, cuando a mis hijas le llegó la menstruación, a la primera de mis hijas, agradezco infinitamente a un maestro que me recomendó hacer un ritual con ella de bienvenida a esa mujer que estaba llegando al hogar. Ay, qué Sí, bello. para que no se le diera esa connotación negativa que muchas veces muchas mujeres cargan. Mija, esa es la cruz que nos tocó cargar. Ay, mi hija ya se enfermó, cuando realmente eso no es una enfermedad. Bueno, Entonces, afortunadamente, cuando mi hija me informa a mí de que le había llegado la menstruación, yo lo que hago es que le hago un ritual de bienvenida, le compro una tarjeta de bienvenida, una cadenita de plata, una luna, y le digo, mira, hija, ¿tú quieres ser madre? No, papi, todavía no. Yo, bueno, tú ya puedes quedar en embarazo. O sea, que es importante que te cuides una cosa y la otra. Entonces, lo que es la menarquia, la primera menstruación de las niñas, ya es un momento muy oportuno para hablar con ellas con respecto a lo que es el cuidado en su sexualidad y con su higiene también, obviamente. ¿Les ha tocado, por ejemplo, padres que ya desde temprana edad le dan un preservativo a sus hijos o le dan una caja de pastillas anticonceptivas a las hijas? Alguien que ya, digamos, les da el Pero plato servido. Yo creo ¿sí? que hay algo más atrás de las pastillas y es educar a nuestros hijos de la responsabilidad que lleva consigo El acto establecer sexual. relaciones sexuales. Así es. Y yo Eso diría es yo incluso, creo que lo más importante y donde hay que concientizar a los jóvenes y a los niños. Y- Tener relaciones no es solo cuidarse, porque cualquier cuidado puede fallar. Es yo puedo responder
con esto que estoy haciendo, va más allá. Yo creo incluso que hay que educar a los padres, porque a los hijos hay que educarlos a 20 años antes de nacer. Y en ese orden de ideas, cuando ya nosotros estamos en ese proceso de estar bien educados en ese sentido, habernos informado lo suficiente, y de ahí podemos abordarlos a ellos con mayor tranquilidad, entonces les vamos a dar las indicaciones apropiadas para que traten su cuerpo como ha de ser. Y recordemos una cosa, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Entonces, ¿cuál es el comportamiento tuyo como padre? ¿Cuál es el comportamiento tuyo como madre? ¿Cuál es el comportamiento de ustedes dos como pareja? Porque si entonces yo delante de mis hijos no me voy a dar un beso porque qué vergüenza, o entonces ya estoy dándole una información difusa que realmente no es conveniente para él comprender que la sexualidad hace parte de su sistema familiar, que papá y mamá viven la sexualidad y que la pueden vivir en casa, o que se pueden ir de paseo ellos dos solos de luna de miel cada 6 meses. Y hablando de Entonces, vivir la sexualidad, si de repente un adolescente o alguien más joven, ya infante, manifiesta que tiene interés por alguien de su mismo sexo y el padre pues ya lo puede pensar que es homosexual o que va por ahí el camino, digamos. ¿Eso se aborda también en ese momento? es absolutamente necesario, conveniente y saludable, sobre todo partiendo de una base. Aquí la idea no es buscar culpables ni llegar a tener prejuicios, sino poder hacer una buena orientación y primero que todo rescatar la dignidad como ser humano. Ok, tú eres primero que todo un ser humano y tu preferencia sexual puede que hoy estés aparentemente hacia esa línea, puede que mañana cambie, puede que no, pero eso no te va a hacer ni mejor ni peor persona. Claro, pero en esta época digamos que toda la información está, como bien lo comentaron, en redes, en internet. La gente busca y averigua ya como por sus propios medios, ¿no? ¿Deben los padres anticiparse a esto? ¿Cómo se sabe si estás hablando muy temprano de sexo o si estás en el momento indicado? Déjame decirte, hoy día los jóvenes están más prestos a aceptar a jóvenes con sus diferentes orientaciones y preferencias sexuales. Así que si nosotros mismos nos cerramos y empezamos a prejuiciar, posiblemente estamos alejando a nuestro hijo y acercándolos a otras personas que quizá no le van a dar el amor, el cariño, la comprensión que nosotros le podemos dar. Así que yo la manera en que le digo a mis pacientes que lo aborden con sus hijos es, oye, es tu hijo. Las clasificaciones sexuales las creamos nosotros para poder nosotros comprender las cosas de una manera más fácil, pero en realidad es tu hijo y te toca amarlo. Y en una conversación adulta, madura, sin tabúes de sexo, ¿hay algo que deberíamos evitar? ¿Algún tema o algún término que no se debería tocar con un hijo? Yo pienso que no. De hecho, incluso, por ejemplo, atendí un caso de una persona que le estaba preguntando a su padre sobre las relaciones anales. Y entonces, ¿cómo manejar esto? Wow. Hay que hablar de la parte higiénica, de una cantidad de asuntos que tienen que ser con los tabúes. En virtud de eso, yo pienso que mientras todo tema sea abordado con respeto, con claridad, con serenidad, entonces va a proveerle a ese hijo una información y un abanico de posibilidades que le va a servir para él poder hacer sus juicios, sus reflexiones y sacar sus propias conclusiones. Incluso podemos plantearle nuestro punto de vista, que no necesariamente es el correcto o es el absoluto, ¿ya? Porque pueden cambiar. Y cuidado con los chistes rojos. Porque los papás, los varones generalmente, no hacen tanto chiste rojo, que son los chistes de sexo, delante de sus hijos, como ¿no? muy explícitos, sí, que son a muy veces. explícitos, y entonces los niños comienzan a tener una visión distorsionada del sexo. Entonces, como decía Isabel, que quiero retomar su punto, yo particularmente le hablaría a los chicos de esta manera, pensando en los que están en la pubertad más o menos, ¿no? Mientras más puedas postergar el acto sexual, porque tú te tienes que sentir maduro o madura en todo nivel. Maduro físicamente, maduro psicológicamente, maduro espiritualmente y responsable, como decías tú, para afrontar lo que significa unirte en una sola carne con una persona. Mientras más lo puedas posponer, más te voy a aplaudir. Ahora, es tu responsabilidad, no la mía. A mí me han encantado todas estas opiniones porque han mostrado de una manera muy saludable cómo abordar la sexualidad. Quiero darles las gracias por haber compartido este chateo con nosotros y a ustedes, por supuesto, dejarles la puerta y la ventana de la televisión abierta para que nos acompañen en una próxima edición con más temas y más especialistas aquí en El Chateo. Gracias.